Serie Cristianos en Búsqueda, ciclo tercero, Descubrimiento del Evangelio, capítulo número 1. ¿Cómo están, amigos? Aquí nos tienen otra vez dialogando, compartiendo con ustedes búsquedas, experiencias. Aquí estamos grabando para ustedes un nuevo cassette, como una especie de carta oral, para contarles en qué hemos estado desde la última vez. A ver, Elisa, te paso el micrófono para que empieces a contar. Ah, sí, claro, que yo empiece. Eduardo es un cómodo. Bueno, ustedes nos han seguido en nuestras reuniones anteriores. Habíamos reflexionado sobre la evangelización, sobre la buena noticia, sobre la manera de transmitirla, de comunicarla a los demás. Y no solo de comunicarla a los demás, sino de vivirla nosotros mismos. Y bien, tras esa reflexión que había sido tan rica, todos sentíamos la necesidad de conocer más a fondo la buena noticia, de profundizarla. Y fue Gustavo el que concretó. Para eso, qué mejor que ir al Evangelio. Leer juntos el Evangelio. ¿Leer el Evangelio? Sí, de veras, realmente. Qué buena idea. Pues yo creo que Gustavo tiene razón. Que a todos nos está haciendo falta leer más a menudo el Evangelio. Sí. Yo confieso que hace tiempo que me vengo sintiendo como en deuda con el Evangelio. Sí, claro, porque hay que confesar que a veces uno solo, en su casa, por más que se proponga leer el Evangelio, por falta de tiempo, por pereza, por lo que sea, al final no hace el esfuerzo. Sí, es cierto. En cambio, así, todos juntos, en común, ya es más fácil. Entonces, ya que por lo que veo estamos todos de acuerdo, ¿qué les parece? Empezamos la semana que viene. Bueno, pero yo pregunto esto. Leer el Evangelio, macanudo, muy bien. Pero ¿con qué criterio? ¿Con qué método? ¿Eh? ¿Y qué método especial hace falta para leer el Evangelio? Por favor, Martín, no empieces a complicar las cosas. El Evangelio está ahí, no hay más que ir a él así, espontáneamente. Claro, es cuestión de abrirlo, tomarlo, y ahí está. Así, a la buena de Dios, sin un plan, sin nada. Pero Martín, si justamente lo más hermoso que tiene el Evangelio es su simplicidad, su sencillez. ¿Sencillez? En fin, si todos piensan así, si todos están de acuerdo, pero no sé por qué me parece que esto no va a marchar. ¿Y por qué dices eso? Y a mí me parece que la cosa no es tan simple. Para empezar, ustedes hablan de leer el Evangelio, pero no hay un Evangelio, hay 4, Mateo, Marcos, Lucas. Bueno. Martín, siempre el mismo viento en contra. Para mí es cuestión de empezar a leer y nada más. ¿Cuándo empezamos? Podemos empezar la próxima reunión. ¿Seguro? El viernes que viene. De acuerdo, claro. Sí, aparentemente todos habíamos estado de acuerdo. Pero sin embargo, curiosamente, lo fuimos postergando y postergando. No, pero ¿qué nos pasa esta vez? Hace como un mes que decidimos empezar la lectura del Evangelio. Y por H o por B nunca empezamos. Siempre hay algún inconveniente. Siempre hay alguno que no puede, que dice que le surgió otro compromiso. ¿Qué les decía yo? Intuición que uno tiene. ¿Pero por qué? ¿Qué nos está pasando con el Evangelio? Al principio parecía haber tanto entusiasmo y ahora como un desgano. Se enfrió la cosa. Sí, de veras. Algo nos está pasando. ¿Qué es? ¿Falta de interés? ¿Es que el Evangelio no nos interesa? No, eso no. Si todos estamos deseando, sintiendo la necesidad de Bueno, encontrar... yo voy a ser sincero. Yo no me animaba a confesarlo, pero a mí, yo no sé qué me pasa con los evangelios. Por una parte, sí, yo quiero que los leamos. Sé que ahí tiene que haber algo muy grande, una riqueza para nosotros. Intuyo que el evangelio tiene mucho para darnos. Pero al mismo tiempo, no sé, me produce como una especie de desgano, de desánimo. Sí. Ahora que Eduardo lo dice, tal vez a mí también en el fondo me debe estar pasando algo así, y no me daba cuenta. Inconscientemente, siento como un miedo de meterme, Sí, yo también siento algo parecido. Yo les voy a decir francamente lo que me pasó a mí. El mes pasado, cuando se decidió la cosa, yo me dije, caramba, qué poco me acuerdo de los evangelios. Qué olvidados los tengo. Antes de empezar las reuniones voy a releerlos un poco en casa. Y yo pensé que era muy fácil, que era cosa de leerlos de corrido, en un rato, como una novela.
pero a los pocos intentos, les voy a ser honesto, tuve que dejar. ¿Por qué? Me sentía perdido. Había tantas cosas raras, tantas cosas oscuras, confusas. No entendía nada. Ah, así que no era tan claro entonces el Evangelio. No era tan simple, tan transparente. Nos dicen, hay que meditar el Evangelio. Pero ¿cómo diablos lo voy a meditar si ya para empezar no lo entiendo? A mí lo que creo que me hizo mal fue la forma en que me lo hicieron leer en el colegio. La hermana siempre nos decía, si no entienden todo, no importa. Ustedes lo que tienen que buscar en el Evangelio es la contemplación de la figura de Jesús, el ejemplo, la imitación de Jesús. Y yo, dale, buscar los dichosos ejemplos, la famosa imitación. Si Jesús en un momento aparece en el Evangelio acariciando a un niño... Yo también tenía que acariciar a todos los niños que se me ponían a tiro. Una cosa pueril, infantil. Sí, es eso. Leímos los Evangelios en una forma infantil, casi mágica, tomándolos al pie de la letra. Quizás sea por eso que ahora nos cuesta tanto volver a ellos. Yo también tuve una muy mala experiencia anterior con el Evangelio. Yo creo que lo que me quitó las ganas de leerlo fue una vez que estuve en un grupo de revisión de vida. Una de nosotras planteaba un problema, una situación, un caso, y después al Evangelio. A ver qué dice el Evangelio sobre esto, qué solución nos da. Como si el Evangelio fuera un recetario de respuestas hechas, un recetario moral. Y se iba al Evangelio y se buscaba un pedazo, un versículo que fuera la solución del problema. Y claro, no salía nada. Por supuesto, resultaba forzado, traído de los pelos. Se quería meter ese versículo a la fuerza. ¿No ven? Si acá Jesús dice... Aunque lo más probable es que Jesús ahí no dijera nada de eso, que estuviera hablando de otra cosa completamente distinta. Claro, al cabo de un tiempo aquello me empezó a cansar. ¡Caramba!, me dije, no me embromen más con el Evangelio. Entonces los cristianos somos unos cretinos que no podemos pensar por nuestra cuenta. Todo se lo tenemos que preguntar al Evangelio. Terminé sintiendo hasta fastidio del Evangelio. Y tu caso todavía no es nada, Elisa. Hay peores. Tengo una prima que no sé quién le metió esa costumbre en la cabeza. Lo cierto es que todas las santas noches, antes de acostarse, como si fuera un rito, toma el Evangelio y lo abre al azar. ¿Al azar? ¿Cómo al azar? Así, en cualquier parte, donde caiga. Sí, al azar. Así tiene que ser. Y lee un pedacito, un pensamiento, como ella dice. A ver qué le dice el Evangelio para el día siguiente. Si va a tener suerte o no. Entonces lee el Evangelio como si fuera el horóscopo. O a ver de qué pecado, o peligro, o falta debe cuidarse especialmente al otro día. Es que es así. Nos han enseñado a leer el Evangelio en una forma absurda, pueril, buscando ejemplos, recetas morales. Sí, un reglamento de cosas permitidas y cosas prohibidas. Y claro, al final nos cansamos. Todo eso nos decepciona, nos resulta pobre. Y abandonamos el Evangelio. Lo dejamos guardado ahí en un rincón, sin ganas de volverlo a leer. Sí, seguimos diciendo, el Evangelio, la cosa más maravillosa del mundo. Pero en los hechos es un librito que tenemos olvidado por ahí, como un objeto decorativo. Digamos la verdad. ¿Qué sabemos de los evangelios? ¿Qué conocemos de los evangelios? Pero seamos sinceros, ¿eh? ¿Qué son los evangelios para nosotros? No lo que debieran ser, eso ya lo sabemos, sino lo que son realmente. Son algo que nos interesa, que nos atrae, algo importante, algo vital, algo liberador, una fuente de alegría, algo que nos acompaña en nuestra vida. ¿Qué conocemos del Evangelio? Yo, la verdad, que bastante poco. Aparte de algunas cositas sueltas, las bienaventuranzas, el Padre Nuestro, alguna que otra parábola muy conocida que recuerdo del catecismo, alguna frase que me ha quedado de haberla oído leer en misa. Muy poco más. Sí, decimos que conocemos el Evangelio porque si no queda mal, pero en realidad no lo conocemos. Es que la verdad es que uno toma el Evangelio y no sabe ni por dónde empezar. Ya les digo, yo al menos no entiendo casi nada. Buena noticia. Yo en la mayoría de los pasajes no veo ninguna buena noticia para mí. Nada que tenga que ver con mi vida. Sí,
Todo es una cosa muy poética, muy romántica. La visión de un pasado muy simple, muy hermoso, la sencillez evangélica. Pero ¿cuál es el pensamiento de Jesús? ¿Dónde está ahí lo nuevo, lo original, lo liberador, la buena noticia? ¿Qué hay allí para nosotros, cristianos de hoy? Cristianos comprometidos en una lucha concreta. Sí, ¿qué le voy a hacer? El Evangelio será algo muy grande. Seré yo que no soy capaz de captarlo. Pero a mí todo lo que hay allí me resulta lejano. Eso, lejano. Me suena como ajeno a mí, como algo que no tiene nada que ver conmigo. No sé, discusiones con los fariseos, discusión sobre el ayuno, discusión sobre guardar el sábado. ¿Pero qué me importan hoy a mí el ayuno o el sábado? Leo otras cosas actuales y me interesan. Leo el Evangelio y... Es que ahí está. Eso es lo que pasa. El Evangelio es un libro viejo, muy viejo. Bueno, Martín, tú ya te Bueno, estás... hermano, te sonará medio irreverente, pero ¿qué le vamos a hacer si es la verdad? ¿Cuántos años tiene el Evangelio? Como 2000 años. Y 2000 años son muchos años. Jesús vivió en otra época, hablaba otro lenguaje, se movía dentro de un mundo completamente distinto al nuestro, que tenía otra mentalidad, otras costumbres, otros Es problemas. así. Comer alimentos puros o comer alimentos impuros. ¿Se puede arrancar espigas en sábado o no se puede? ¿Qué nos dice todo eso a nosotros ahora? A mí, si no me hacen ver qué hay de actual en todo eso, si no me convencen de que ahí hay algo que tiene que ver conmigo, con mi vida, francamente... Después otro problema. Hay 4 evangelios, no hay uno. Hay 4 más o menos iguales. Bueno, no tan iguales. Parecidos, pero no iguales. Sí, en muchas cosas coinciden, pero hay matices en que difieren. Bueno, pero ¿por qué hay 4 evangelios? Nadie sabe. Al menos yo no sé. Si hubiera uno sería más fácil, pero hay 4. Después hay un montón de cosas que para nuestra mentalidad de hoy resultan chocantes. Milagros, curaciones milagrosas. Sí, historias de demonios y de gente poseída por el demonio, endemoniados. Discusiones sobre si Jesús expulsa a los demonios por el poder de Dios o por el poder de Satanás. Bueno, todo eso, francamente, ¿qué quieren que les diga? Supongo que si está en el Evangelio, por algo estará. Pero ¿por qué? Yo no lo sé. O cosas como que cuando te peguen en una mejilla tú tienes que poner la otra. ¿Qué hago yo con una regla semejante? Entonces los cristianos somos unos bobos. Que nos tenemos que dejar pegar y que todo el mundo nos lleve por delante. ¿Quién podría actuar así hoy? Yo ya les dije, me puse a leer el Evangelio con la mejor voluntad, pero llegué a esa parte y lo cerré. Basta, a otra cosa. Y sin embargo, todo eso debe tener un sentido. Detrás de todo eso debe haber una buena noticia para nosotros, una alegría para nuestra vida. ¿Pero cuál? Ahora que hemos descubierto la buena noticia, la alegría de ser cristianos, ¿cómo es posible que no sepamos encontrarla tan luego en el libro que es la base de nuestra fe, la base del mensaje? Sí, tenemos que confesar que no sabemos leer el Evangelio. Que nos cuesta. El evangelio no es para nosotros una buena noticia. ¿Una buena noticia? Ni siquiera es una noticia. Porque una noticia es algo nuevo, algo que no sabíamos, una novedad. Sí, ahí está. Bueno, y aquí hagamos una pausa para que ustedes también puedan intervenir, participar en nuestro diálogo. Los invitamos a detener por un momento el cassette y que se hagan las mismas preguntas que nosotros nos hicimos y traten de responder con esa misma sinceridad, sin poses. ¿Qué es el Evangelio para cada uno de ustedes? ¿Nos atrae? ¿Lo sabemos leer? Tienen ustedes la palabra. Después seguimos contándoles. Bueno, y ahora déjennos contarles a qué conclusión llegamos nosotros aquel día. Bueno, ¿saben qué es lo que yo saco en claro de todo esto? Que tenemos que aprender a leer el Evangelio. Eso. Tenemos que aprender a leerlo de otra manera. Con otro método. Ahí está, por fin. Eso es lo que yo decía, con otro método. Más en serio. Como quien va a hacer la experiencia de descubrirlo, de buscar el significado, el porqué de cada cosa.
nos hace falta encontrar una manera adulta de leer el Evangelio. Sí, yo creo que hoy hemos avanzado un paso importante. Nos hemos confesado que, a pesar de su aparente sencillez, el Evangelio no es un texto fácil. Bueno, pues tenemos que ir al Evangelio así, sabiendo eso de antemano, siendo conscientes de que ofrece dificultades, que no se nos va a entregar a primera vista, que no lo vamos a poder captar en una lectura rápida, de corrido, como quien lee una novela de aventuras. Claro, hay que leerlo despacio, pensándolo, masticándolo. Tenemos que hacer un cierto esfuerzo, un ejercicio de análisis, de reflexión, que nos permita descubrir su mensaje actual. La buena noticia humana, liberadora que contiene para nosotros, para nuestro aquí y ahora. ¿Qué hay detrás de todas esas imágenes y expresiones lejanas, extrañas? Sí. ¿Quién sabe si esa frase aparentemente tan ajena a nosotros sobre alimentos puros e impuros no tiene algo importante que decirnos hoy? Pues bien, después de aquella vez, nosotros hicimos ese esfuerzo. Durante un par de meses, a lo largo de nuestras reuniones semanales, hemos hecho unas lecturas del Evangelio, pero con una orientación, con un criterio, con un método. Despacio, reflexionando, tomándonos el tiempo para entender y madurar cada pasaje que leíamos. De una manera metódica, de una manera adulta. Y sobre todo, de una manera moderna, de una manera actual. No como quien lee un libro viejo, sino como quien lee un libro nuevo. Y así hemos descubierto la insospechada actualidad del Evangelio. Su insospechada riqueza. Hemos hecho este ejercicio, esta experiencia, y créannos que vale la pena. Que ahora el Evangelio nos resulta un libro sumamente rico, original, actual. Que ahora, bueno, Eduardo, pero nuestros amigos que están escuchando este cassette se deben estar preguntando, ¿y en qué consiste este método para leer el Evangelio? ¿De qué se trata? Claro, tienes razón, Martín. Vamos a ver si aquí entre todos tratamos de explicarlo. A ver quién empieza. Bueno, para empezar yo diría que lo primero es no pasar por alto, como hacemos generalmente, esos pasajes que nos resultan, ¿cómo decías tú, Eduardo? Chocantes. No eludir, no saltar las dificultades, las cosas que nos desconciertan, que nos resultan extrañas. Sí. Nosotros no tomamos los pasajes más o menos clásicos, los bien conocidos, como ciertas parábolas que están explicadas en cualquier librito. No, fuimos a los textos aparentemente más ajenos a nuestra mentalidad y a nuestro lenguaje. Sí, nos atrevimos. De las 9 lecturas que tomamos, casi todas, por un motivo o por otro, tenían alguna dificultad que desafiaba nuestra captación. Pero ahora, habiendo hecho la experiencia, yo les aseguro que esa misma dificultad resulta siendo un estímulo. Que una se va sintiendo cada vez más estimulada cuando encuentra que allí atrás había algo importante para nuestra vida, un mensaje actual, y que una es capaz de descubrirlo. Y yo diría más. Yo diría que la segunda cosa... Sí, adelante, Gustavo. ¿Cuál sería la segunda cosa? Es que tratamos de penetrar en los símbolos que fueron apareciendo. Frente a los milagros, frente a los demonios que aparecen en el Evangelio, no perdimos el tiempo discutiendo si esos milagros eran posibles, si creíamos en los demonios o no. Cuando Jesús obra una curación milagrosa, tratamos de ver qué había detrás. Tratamos de ver en ese milagro una señal, algo importante que Él nos está queriendo decir. Un mensaje. Esa curación tal vez simbolice algo. Jesús expulsando un demonio del cuerpo de un endemoniado. Qué cosa de fábula antigua, ¿no? Sí, pero fijémonos bien. ¿Cómo es ese demonio? ¿Qué rasgos tiene? ¿De qué clase de demonio viene Jesús a liberar a ese hombre? ¿No habrá también allí un símbolo, un mensaje liberador aplicable a nuestra vida cristiana de hoy? Pero sobre todo, lo que a mí personalmente me resultó lo más apasionante de esta experiencia es que buscamos la actualidad de esas lecturas, su traducción al hoy y aquí, su aplicación actual. Tratamos de decir hoy, con las categorías de nuestro tiempo, lo que entonces se expresó en lenguaje e imágenes de aquella época. Ahí está.
Hicimos una lectura moderna, actual del Evangelio. Lo transpusimos al presente. Nos valimos, como siempre, de acciones dramatizadas, de historias con personajes. Pero no fueron, como tal vez ustedes imaginen, reconstrucciones históricas, escenificaciones de los relatos evangélicos mismos. No, les advertimos desde ya que la figura histórica de Jesús aparece muy poco en nuestras dramatizaciones. En cambio, cada uno de nosotros aportó casos actuales que conocía, trajo testimonios, situaciones, personajes, problemas humanos de hoy, bien de hoy. Así transpusimos los problemas planteados en el Evangelio a nuestra realidad actual. Y otra cosa más. Sabemos que no hay un evangelio, el evangelio, sino que hay 4. Bueno, asumimos ese hecho. Y entonces a veces comparamos las distintas versiones de un mismo pasaje. Comparamos un evangelio con otro. Y vieran qué esclarecedora resultó esa comparación. Cuántas cosas salieron de allí que nos ayudaron a comprender mejor el mensaje de Jesús. Sí, hay 4 evangelios. De la vida, de los hechos y las palabras de Jesús, se han conservado 4 versiones, desarrolladas por 4 comunidades cristianas diferentes, que cada una vivía sus propias preguntas, sus propias inquietudes. Y así, cada una recogió y recordó, de un modo un poco diferente, las palabras de Jesús, porque cada una tenía sus propias expectativas, y unas palabras le decían más que otras, le sonaban más. Por ejemplo, descubrimos que Mateo era judío y escribió su evangelio para una comunidad de cristianos de origen judío. Lógicamente, a Mateo tenía que preocuparle más la continuidad entre la vieja tradición religiosa del Antiguo Testamento y esa nueva fe que Jesús había venido a instaurar. Y entonces, Mateo da mucho más valor a lo judaico, pone más énfasis en lo tradicional. Mientras que Lucas, por ejemplo, escribió su evangelio para cristianos de origen pagano, que no se sentían ligados a ese pasado, a esa tradición de Israel. Es natural que acentuara más lo nuevo, lo renovador de Jesús. Y eso hizo que, narrando los dos los mismos hechos, salieran, sin embargo, versiones diferentes. Siempre es Jesús, pero Jesús según Mateo, Jesús según Lucas. Siempre es un retrato de Jesús, pero visto cada uno desde otro ángulo, desde otra perspectiva. Si existen 4 evangelios, es porque cada una de las frases de Jesús tiene tanta riqueza que fue necesario pensar varias veces lo que había querido decir. Y así, una comunidad dio una interpretación y otra dio otra. Entonces, hoy ya no podemos leer el Evangelio como si fuera una narración única. A veces hace falta comparar las distintas versiones, no para ponernos en eruditos, sino porque hay cosas muy hondas, muy importantes, que para descubrirlas hay que pasar por esas distintas interpretaciones, a ver quién de los evangelistas la captó mejor, cómo un evangelista complementa al otro, o corrige lo que el otro tal vez no supo ver en toda su novedad, en toda su fuerza, en toda su audacia. Pues bien, así hicimos nosotros nuestra lectura. Y ahora sí podemos decir que hemos descubierto los evangelios. Que hemos descubierto su riqueza humana, su fuerza liberadora. Ahora, si quieren, quedan ustedes invitados a hacer esa misma experiencia de una lectura actual del Evangelio. Ahí están, a disposición de todos, los 9 trozos que nosotros tomamos. Ahí están también las grabaciones, los cassettes con esos testimonios, con situaciones, personajes y problemas de hoy que nos ayudaron a hacer la traducción del Evangelio a nuestro tiempo. Así que de paso, ya quedan advertidos que en estos cassettes nosotros, los del grupo que ustedes conocen, Eduardo, Elisa, Gustavo, etc., esta vez no vamos a estar presentes. Esta vez hemos sentido la necesidad de ampliar el escenario, dando paso a otras experiencias, a otros personajes reales, para que sean ellos los que los ayuden, como nos ayudaron a nosotros, a traducir el Evangelio a nuestra realidad. ¿Ausentes? Bueno, en realidad no lo estaremos del todo. Nosotros también hemos colaborado en esas grabaciones.
Entre otras muchas voces que en ellas aparecen, quizá ustedes también reconocerán de vez en cuando las nuestras, pero ya no como nosotros mismos, sino interpretando otros personajes de las distintas historias. Y quizás sea mejor así. Quizás sea mejor esta vez que como miembros del grupo no estemos. Claro, para no influirlos, para que sean ustedes mismos los que hagan su propio descubrimiento del Evangelio. Sí, porque en este método, ya lo van a ver, lo más importante es la propia lectura, la participación de ustedes mismos. Hechas así, con este método, nos animamos a asegurarles que estas lecturas del Evangelio les van a resultar, como nos resultaron a nosotros, una gran experiencia, un verdadero descubrimiento. Es una experiencia que exige un poquito de trabajo, pero que les aseguramos que vale la pena. Una experiencia en la que van a descubrir el Evangelio como novedad, como mensaje liberador, como buena noticia. En la que van a descubrir que el Evangelio es un libro viejo, extraordinariamente nuevo.